Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi en diversos lugares del mundo, adorando al Santísimo Sacramento en las iglesias y en las calles engalanadas para recibir el paso de Jesús Eucaristía. Mientras, Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que el partido milicia chií Hezbollah cese los disparos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La diócesis de Brno se prepara para celebrar las primeras beatificaciones de su historia, las de los sacerdotes Jan Bula y Václav Drobla, ejecutados por el régimen comunista. El Papa León XIV crea la Fundación Hermano Sol para promover un modelo de desarrollo sostenible. La Santa Sede confirma que el Papa León XIV entregará la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena. En el marco del Día de la Caridad, miles de voluntarios de Cáritas testimonian en las calles la misión de esta organización. Crece la violencia contra cristianos e iglesias en Europa, con Francia, Reino Unido, Alemania y España a la cabeza. Hungría levanta el veto y desbloquea la adhesión de Ucrania a la Unión Europea tras 2 años de bloqueo. La Comisión Europea pide a España subir el IVA de la hostelería al 21%. La Guardia Civil concluye que la trama del Partido Socialista, orquestada por Santos Cerdán y Leire Díez, estaba dirigida a proteger los intereses del gobierno. Y en deportes, la selección española de fútbol afronta esta noche una de sus últimas pruebas antes del Mundial de 2026 frente a Irak. La Iglesia celebra hoy en diversos lugares del mundo la solemnidad del Corpus Christi. En España, algunas diócesis como Toledo, Granada, Sevilla y Córdoba han engalanado las calles para recibir a Jesús sacramentado con los mayores honores. En Toledo, la Catedral Primada ha acogido esta mañana la celebración de la Santa Misa. Ha estado presidida por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro. Junto a él han concelebrado el director del Archivo y Biblioteca del Vaticano, el arzobispo francés, Monseñor Jean-Louis Brugués, el arzobispo emérito, Monseñor Braulio Rodríguez, y el obispo auxiliar y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán, y el obispo emérito de Segovia, Monseñor Ángel Rubio, además de numerosos sacerdotes. Tras los saludos a las diferentes autoridades civiles, militares y judiciales, Monseñor Cerro ha recordado en su homilía la inminencia de la visita del Papa León XIV a España, al que, en palabras del prelado, todo el país acogerá con el corazón abierto. En este contexto, ha indicado que el Santo Padre habla del sacramento de la Eucaristía como sacramento de comunión. En este sentido, ha instado a vivir esa comunión que es ponerse siempre en el lugar del otro, ha dicho Monseñor Cerro. También ha expresado que se trata de tener una actitud de una mirada con los sentimientos del Señor y vivir sabiendo que el que nos une es Jesucristo y el amor profundo al Señor. Igualmente, el arzobispo de Toledo ha querido recordar que queremos construir un mundo nuevo, con los sentimientos del corazón de Cristo, con los cimientos del Evangelio, con una vivencia profunda de lo que significa no descartar a nadie, con un apoyo total incondicional a la vida. Asimismo, recordando la célebre cita de los primeros cristianos, ha remarcado que no podemos vivir sin la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Además, aludiendo al asombro
al asombro en las calles de Toledo cuando pasa la custodia de Arfe con el Santísimo, Monseñor Cerro ha afirmado que es Dios en sus calles y caminando con ellos. En particular ha señalado que no se puede entender Toledo sin la Eucaristía y sin el Corpus Christi. Ni el Corpus Christi se puede entender sin Toledo. Finalmente, el prelado ha asegurado que perderse a Jesucristo vivo en la Eucaristía es perderse lo mejor de la vida y ha recalcado que no existe nada más grande que ese amor a Cristo en la Eucaristía. Tras la Santa Misa ha partido la procesión con el Santísimo Sacramento en custodia de Arfe para recorrer las calles de Toledo. Por otra parte, también la Archidiócesis de Granada celebra hoy la solemnidad del Corpus Christi. Desde allí nos informa nuestro corresponsal Benjamín Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. En una mañana del tercer jueves del año que brilla más que el sol, Granada ha celebrado la solemnidad del Corpus Christi. A las 9 de la mañana ha comenzado la Santa Misa en la Catedral Metropolitana de Granada. Una Eucaristía que ha estado presidida por su arzobispo, Monseñor José María Gil Tamayo, quien ha concelebrado con sacerdotes procedentes de toda la archidiócesis granadina, a su vez acompañados de autoridades civiles y militares. El prelado granadino inició la homilía recordando a la reina Isabel la Católica y las dos grandes devociones que trajo a la ciudad, la devoción a María Santísima y al cuerpo y sangre de Cristo. Asimismo, Monseñor Gil Tamayo ha centrado la homilía en que tenemos que buscar la unidad, la concordia, el bien común y la paz, siendo humildes como Jesús en el lavatorio de los pies. Por ello, Cristo se queda en la Eucaristía que nutre la caridad hacia los demás. Al finalizar la misa, los seises hicieron un baile delante del altar, tras el cual se inició la procesión por el centro de la ciudad, que tuvo su inicio en torno a las 11:15 de la mañana y que ha tenido como novedad este año la alfombra floral en la Plaza de las Pasiegas junto a la catedral, elaborada por la Asociación de Alfombristas de Ponteareas en Galicia, junto a la recuperación de su recorrido habitual tras finalizar la restauración de la torre de la catedral. Desde Granada informó Benjamín Vargas para Radio María. Muchas gracias, Benjamín. Por otro lado, Sevilla también se une en la celebración del Corpus Christi. La jornada ha comenzado a las 8 de la mañana con el rezo de laudes en la Capilla Real. Poco después, ha iniciado la procesión del Corpus Christi desde la Puerta de San Miguel, con la participación de una amplia representación de las hermandades de la ciudad. El momento central ha sido la celebración de la Santa Misa. Ha estado presidida por el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Tras la comunión se ha expuesto el Santísimo Sacramento, ante el que, como es tradición, han bailado los niños seises. Posteriormente, el Señor Sacramentado ha sido trasladado a la custodia de Arfe, que se ha unido al cortejo procesal por las calles aledañas a la Catedral Hispalense. La celebración ha finalizado con el regreso de la custodia a la Catedral y con la conclusión del rito eucarístico. Mientras, Córdoba celebrará la solemnidad del Corpus Christi esta tarde. El obispo diocesano, Monseñor Jesús Fernández, presidirá la solemne Eucaristía en la Catedral a las 6:30 de la tarde. Posteriormente partirá la procesión de la custodia de Arfe por las calles de la ciudad. Además, como en otros lugares, los días previos se ha celebrado un triduo eucarístico, con el fin de preparar esta solemnidad del Corpus Christi unidos a toda la Iglesia. Hablamos ahora de la actualidad internacional. Israel y Líbano han acordado aplicar un alto el fuego condicionado que exige un cese completo de los disparos por parte de Hezbollah y la evacuación de sus combatientes del sur de Líbano, según un comunicado conjunto publicado tras las conversaciones lideradas por Estados Unidos en Washington. El acuerdo, que fue el resultado de una cuarta ronda de contactos directos entre diplomáticos israelíes y libaneses desde que los combates estallaron el 2 de marzo, establece la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas asumirán el control exclusivo del territorio, excluyendo así a todos los actores no estatales. Sin embargo, el alto el fuego sigue sin estar garantizado. Un alto responsable de Hezbollah, Mahmoud Komati, advirtió el martes de que el grupo no aceptará un alto el fuego parcial y el grupo, respaldado por Irán, sigue realizando ataques contra Israel. Este miércoles continuaron los combates en la frontera. Hezbollah declaró que había atacado a tropas israelíes, mientras que los bombardeos israelíes causaron al menos 9 muertos en el sur libanés. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump, que confirmó haber mantenido una tensa llamada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la ampliación de la ofensiva terrestre israelí en Líbano,
la más profunda en 2 décadas, declaró que quiere separar las negociaciones sobre Líbano de las relativas a la guerra con Irán. Teherán, por su parte, insiste en que ambos conflictos están vinculados y advierte de que cualquier ataque contra Beirut provocaría una reanudación total de la guerra. Las partes acordaron volver a reunirse la semana del 22 de junio con vistas a alcanzar un acuerdo global. Noticias de la Iglesia en el mundo. La República Checa está ultimando los preparativos para la beatificación de los sacerdotes Jan Bula y Václav Dervola, ejecutados por el régimen comunista en lo que entonces era Checoslovaquia. La beatificación tendrá lugar en la localidad checa de Brno este próximo sábado 6 de junio y estará presidida por el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal checo Michael Czerny, nacido precisamente en la diócesis de Brno. Esta diócesis, que el próximo año celebrará su 250 aniversario, vivirá las primeras beatificaciones de su historia. Se esperan miles de visitantes en el centro de exposiciones de la ciudad, donde se desarrollará durante toda la jornada un programa espiritual y cultural, y ha preparado una novena para los 9 días previos a la beatificación. El padre Jan Bula, de 32 años, y el padre Václav Dervola, de 39, afrontaron una presión creciente por parte del régimen comunista que tomó el poder en Checoslovaquia en 1948. El régimen los encarceló sin motivo y los acusó de complicidad en un tiroteo en el que murieron 3 comunistas, aunque ambos ya se encontraban en prisión en ese momento. Fueron condenados a muerte en juicios manipulados por el régimen a comienzos de la década de 1950. Para preparar a los fieles, la diócesis ha publicado materiales educativos, de oración y catequéticos. También se ha producido una película animada de 6 minutos sobre la vida de los mártires utilizando inteligencia artificial junto con un documental. Además, alrededor de 40 catequistas realizaron este año una peregrinación a lugares vinculados con ambos sacerdotes, donde recibieron una experiencia de primera mano para conocer las iglesias, parroquias y otros lugares donde trabajaron ambos mártires, para así poder difundir la historia y el legado del padre Jan Bula y del padre Václav Dervola entre niños y jóvenes. El testimonio de ambos sacerdotes también fue recordado durante la conferencia celebrada el 20 de mayo en Roma con el título Beatos Mártires del Comunismo, organizada por la Embajada de República Checa ante la Santa Sede en el Colegio Pontificio Checo Nepomucenum, donde el cardenal Czerny reflexionó sobre su martirio. La fecha coincidía con el aniversario de la ejecución del padre Bula en 1952. Por otro lado, el Papa León XIV ha constituido, mediante un quirógrafo, la Fundación Fratello Sole, Hermano Sol. El objetivo es llevar a cabo una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. Se trata de un proyecto que ya deseaba el Papa Francisco en la Carta Apostólica en forma de motu proprio Fratello Sole de junio de 2024. A este respecto, el pontífice añade que la creación de la fundación tiene en cuenta el mencionado motu proprio y el consiguiente acuerdo firmado con las autoridades italianas en julio del año pasado y que entró en vigor el pasado 27 de mayo. La nueva instalación suministrará energía tanto a la estación de radio como al Estado de la Ciudad del Vaticano. Noticias de la Iglesia en España. La Iglesia en España continúa esperando con inmensa alegría la visita del Papa León XIV al país. El pontífice llegará el sábado a Madrid, donde permanecerá hasta el martes 9 de junio, para luego dirigirse a Barcelona y del 11 al 12 de junio al archipiélago canario. En vísperas de este viaje apostólico, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha informado en rueda de prensa de algunos detalles de este viaje. Según ha indicado, la expectación es enorme. De acuerdo con las previsiones de Bruni, entre los temas que se abordarán en los discursos, reuniones, así como en encuentros en plazas y estadios, estarán el desarme, la paz, el papel de la Iglesia y los desafíos que enfrentan España y Europa. También la defensa de la vida y la migración. Además, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano se ha referido a España como una tierra
de antigua tradición cristiana que fue un laboratorio de diálogo entre diferentes mundos en el corazón de la Edad Media, también como una cuna de grandes pensadores y tierra de grandes santos, como Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, cuyo pensamiento está proféticamente en sintonía con los tiempos difíciles que vivimos. Mateo Bruni añade que en España el Papa León XIV se sumergirá en este legado histórico y cultural y se reunirá con representantes de la Iglesia e instituciones, también con miles de jóvenes, familias y personalidades del mundo del deporte, la cultura y el espectáculo en los actos públicos programados. Entre las últimas novedades de este viaje apostólico, la Santa Sede ha informado de que el Papa León XIV entregará la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. Este acto tendrá lugar el lunes 8 de junio a las 6 de la tarde. Como informa el arzobispo de Madrid, para esta ocasión se ha retirado la peana que hay normalmente a los pies de la Virgen en su camarín. Para la visita del Santo Padre se colocará una columna nueva en la que habrá un centro de plata para que León XIV pueda depositar la Rosa de Oro. Además, rezará ante la patrona de la villa. Como recuerda la Archidiócesis de Madrid, la Rosa de Oro es un reconocimiento personal y excepcional por parte de un pontífice a imágenes de la Virgen. La distinción fue instaurada precisamente por un predecesor en el nombre del actual Papa, León IX, en 1049. Con la Virgen de la Almudena serán ya 4 las advocaciones españolas que tengan esta distinción después de la Virgen de la Cabeza de Jaén, la de Montserrat y la Macarena de Sevilla. Cambiamos de asunto. En el marco de la celebración del Corpus Christi, hoy también se celebra el Día de la Caridad. Con este motivo, miles de voluntarios de Cáritas han salido a las calles para testimoniar la misión que realizan. Entre otras diócesis, en Madrid se han instalado 500 mesas para acercar a la ciudadanía la realidad de miles de personas y familias acompañadas cada día desde las parroquias y de los proyectos. La jornada se celebra en una semana especialmente significativa para la Iglesia en Madrid, en espera de esa visita del Santo Padre. Bajo el lema Ama y camina en comunidad, quieren recordar que nadie sale adelante en solitario y que la construcción de una sociedad más justa necesita del compromiso de todas las personas. La campaña de este año pone el foco en la comunidad como respuesta frente a la indiferencia, el aislamiento y las múltiples formas de exclusión presentes en nuestra sociedad. Además, este mensaje conecta especialmente con la llamada a alzar la mirada para descubrir a quienes viven cerca de nosotros y necesitan apoyo, escucha y oportunidades. Información internacional. La violencia contra cristianos y sus lugares de culto sigue en aumento en Europa, mientras la Unión Europea no ha adoptado medidas concretas para abordar el fenómeno. Anja Tang, del Observatorio sobre Intolerancia y Discriminación contra Cristianos en Europa, advierte en un artículo de opinión para Euronews de que la Unión Europea no puede seguir ignorando la realidad de los 2.211 delitos de odio anticristiano registrados en 2024, incluidos 274 ataques contra personas. Los países más afectados son Francia, Reino Unido, Alemania y España. En Alemania, el vandalismo contra iglesias más se duplicó entre 2022 y 2023 y volvió a subir un 22% entre los años 2023 y 2024. Mientras, en España, el Observatorio Español para la Libertad Religiosa señala que se han duplicado los ataques violentos contra cristianos y ha aumentado un 12% el vandalismo contra iglesias y símbolos religiosos durante el 2024. El observatorio señala como factores que explican el fenómeno el anticlericalismo, intolerancia y extremismo religioso, representaciones negativas en los medios y tensiones políticas o sociales. A pesar de que la libertad religiosa está protegida por la Convención Europea de Derechos Humanos, el observatorio considera que Europa no está respondiendo adecuadamente al aumento de violencia y discriminación contra cristianos. El Observatorio para la Libertad Religiosa ha pedido al ministro del Interior español que separe los delitos contra cristianos de la categoría genérica de delitos de odio por motivos religiosos, para conocer la verdadera magnitud del problema.
Cambiamos de asunto para comentar ahora el proceso de ampliación de la Unión Europea con Ucrania y Moldavia, ya que Hungría ha levantado oficialmente el veto que mantenía durante 2 años a la candidatura ucraniana para ingresar en la Unión, permitiendo que el proceso entre en su siguiente fase de negociaciones y poniendo fin a una larga disputa política que llevó las relaciones entre Budapest y Kiev a su punto más bajo. El desbloqueo se produjo anoche en una reunión de embajadores en Bruselas, cuando el representante húngaro retiró sus reservas y permitió que los 27 Estados miembros pusieran en marcha el proceso por unanimidad. El fin del veto permite a Ucrania y Moldavia abrir formalmente el primer bloque de negociaciones conocido como Fundamentos, que se prevé celebrar el 15 de junio en Luxemburgo, durante la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea. Tras la reunión de ayer, el Consejo del Bloque enviará una carta a ambos países que responderán con sus posiciones para que los embajadores las evalúen. El cambio llega con el nuevo gobierno húngaro de Péter Magyar, quien ha lanzado una nueva fase en las relaciones con Ucrania al anunciar un acuerdo integral sobre la ampliación de los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la minoría húngara en ese país, que cuenta con 100.000 miembros, la condición por la cual se levantaron las reservas. Sin embargo, el camino no está exento de riesgos. En principio, Hungría podría volver a imponer el veto en cualquier momento, aunque funcionarios y diplomáticos en Bruselas confían en que la conferencia intergubernamental se desenvolverá sin contratiempos. Además, Magyar advirtió que si Ucrania cierra todos los capítulos de adhesión en los próximos 10 o 15 años, apoyaría el ingreso solo si se realiza un referéndum vinculante en Hungría. La presidencia chipriota del Consejo destacó que este paso marca un hito significativo en el camino de integración europea de Ucrania y envía un mensaje contundente de unidad y determinación de la Unión Europea. En otro orden de cosas, aumenta la tensión en el estrecho de Taiwán, cuyo Ministerio de Defensa ha detectado una nueva patrulla conjunta de preparación para el combate del Ejército Popular de Liberación chino, en las inmediaciones de la isla, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Taipei y Pekín. Desde primera hora se han detectado 27 incursiones de aeronaves chinas, entre ellas cazas de combate J-16, aviones de alerta temprana KJ-500 y drones, de los cuales 18 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y penetraron en la autoproclamada zona de identificación de defensa aérea. Taiwán ha movilizado sus fuerzas terrestres, navales y aéreas ante la presencia china, que la oficina presidencial taiwanesa califica como una flagrante provocación. Se trata de la segunda patrulla china de preparación para el combate en menos de una semana. Este tipo de incursiones forma parte de la estrategia de Beijing de aumentar la presión militar sobre Taiwán mediante el envío casi diario de aeronaves y buques de guerra, una campaña que Taipei denuncia como intimidación destinada a desgastar a sus fuerzas armadas. Y terminamos la información internacional contándoles que los países de la Comunidad de África Oriental han acordado poner en marcha medidas regionales urgentes para frenar la propagación del brote de ébola detectado en el este de la República Democrática del Congo, que ya se ha extendido a Uganda. La decisión se tomó en una reunión de emergencia entre los ministros de Sanidad de los Estados miembros. Entre las principales medidas destaca la armonización de los controles sanitarios y de vigilancia en aeropuertos, puertos y fronteras terrestres, con el objetivo de detectar casos de forma más rápida y evitar nuevos contagios entre países. También se ha decidido crear un grupo técnico regional encargado de coordinar la respuesta, monitorizar la evolución del brote y emitir informes periódicos. La Comunidad de África Oriental advierte de que el brote supone un riesgo regional, ya que varios países vecinos están expuestos por la movilidad de las personas y la cercanía geográfica con las zonas afectadas. Información nacional. La Comisión Europea ha recomendado a España revisar el IVA reducido que se aplica a hoteles, bares y restaurantes, actualmente situado en el 10%, y elevarlo hasta el tipo general del 21%. Según Bruselas, mantener ese trato fiscal preferente supone una pérdida de recaudación cercana a los 7.000 millones de euros al año, alrededor del 0,4% del PIB español.
La propuesta forma parte del paquete de recomendaciones económicas presentadas por el Ejecutivo Comunitario para los Estados miembros. En el caso de España, la Comisión considera que los tipos reducidos del IVA tienen un gran impacto presupuestario y un efecto redistributivo limitado, por lo que anima a reducir su uso para reforzar las cuentas públicas. El planteamiento afecta de lleno a uno de los sectores clave de la economía española y ha reavivado el debate político y empresarial sobre el impacto que una subida fiscal tendría en los precios y en la competitividad del turismo y la restauración. Por otro lado, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, sostiene, según un atestado incluido en la investigación del caso Leire Díez, que una supuesta trama destinada a interferir en actuaciones judiciales o policiales contra el Partido Socialista y el Gobierno habría tenido como objetivo final proteger intereses de miembros del Ejecutivo o del propio Pedro Sánchez. En esa estructura, la UCO identifica al exsecretario de Organización Socialista Santos Cerdán como figura de unidad de acción y dirección y a la exmilitante Leire Díez como coordinadora, señalando además que el partido habría puesto su estructura al servicio de esas actuaciones. Por otro lado, el sumario recoge el testimonio del exjefe de la UCO entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, quien afirma haber recibido presiones de altos mandos de la Guardia Civil para no implicarse en determinadas investigaciones sensibles, entre ellas la que afecta al hermano del presidente del Gobierno. Según su declaración, en una reunión en julio de 2024, se llegó a cuestionar la actuación de la UCO y se instó a los agentes a evitar indagar en casos con impacto político, dejando la iniciativa a la autoridad judicial. Por otro lado, la UCO ha registrado esta mañana la sede de tubos reunidos en Bilbao y ha requerido información a la SEPI por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. La actuación se enmarca en una investigación judicial que permanece bajo secreto de sumario. El objetivo de estas diligencias es analizar la posible relación entre la empresa y el rescate público que recibió durante la pandemia a través de la SEPI, así como comprobar si hubo irregularidades en la concesión o gestión de esas ayudas. Tubos Reunidos fue una de las compañías beneficiadas por ese fondo estatal de apoyo a empresas estratégicas. La investigación forma parte del caso Leire Díez, en el que se indaga la existencia de una supuesta trama que habría intentado influir en decisiones judiciales o administrativas relacionadas con ayudas públicas y otros procedimientos. En ese contexto se están revisando posibles contactos entre intermediarios, empresarios y antiguos cargos públicos. Por ahora se trata de una causa en fase de instrucción, por lo que no hay conclusiones judiciales definitivas. Las actuaciones buscan reunir pruebas para determinar si hubo o no irregularidades en el uso de fondos públicos o en la intervención de distintos actores en el proceso. Cambiamos de tercio para contarles que un incendio forestal declarado en la tarde de ayer en uno de los campos de maniobras de la Academia de Infantería de Toledo ha obligado a decretar la evacuación preventiva de la urbanización Las Nieves, dependiente del municipio toledano de Nambroca. El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emilio García Paje, ha convocado al Centro de Coordinación Operativa, ha solicitado el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias y ha elevado el nivel de alerta a 2 por posible afección por humo a núcleos de población. Han acudido al lugar 6 medios aéreos, 5 terrestres y 35 efectivos del Plan Infocam, sumándose a los medios que dispone el propio ejército. El fuego de índole forestal afecta únicamente a terrenos militares y ha generado una columna de humo blanco visible desde varios kilómetros. El índice de riesgo de incendios forestales en Toledo era alto ayer, con temperaturas que alcanzaron los casi 38 grados. Información deportiva. Comenzamos hablando de fútbol. La selección española afronta hoy una de sus últimas pruebas antes del Mundial de 2026. El equipo de Luis de la Fuente se enfrenta a Irak a las 9 de la noche en el estadio de Riazor, en La Coruña, en un encuentro amistoso que servirá para seguir afinando la preparación de cara a la gran cita internacional. La atención estará centrada en el posible 11 titular y en el rendimiento de varios jugadores que buscan consolidar su puesto en el equipo. Más allá del resultado, el partido permitirá al seleccionador evaluar el estado de forma de sus internacionales y comprobar las sensaciones del grupo en la recta final de la preparación mundialista. España busca llegar al torneo con las máximas garantías y aprovechará esta prueba para seguir construyendo confianza antes de su debut en el campeonato.
Y en baloncesto, toda la atención está puesta en el segundo partido de los cuartos de final del play-off de la Liga Endesa, que enfrenta también esta noche a la Laguna Tenerife y al Real Madrid en el pabellón Santiago Martín de Tenerife. El encuentro se disputará a las 9 de la noche, horario peninsular. Los blancos necesitan ganar para mantenerse con vida en la eliminatoria después de caer por un ajustado 97-98 en el primer encuentro disputado en Madrid. Una nueva derrota supondría la eliminación del conjunto de Sergio Escariolo y el pase de los canarios a las semifinales. Noticias autonómicas. Les informamos hoy de las Islas Canarias, desde Tenerife, para conocer las principales noticias de esta comunidad autónoma, donde hay una cierta cautela ante la inminente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Conectamos con nuestro compañero Luis Martín para que nos amplíe esta y otras noticias. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, el próximo viernes 12 de junio no solamente estaremos todos pendientes de la visita del Santo Padre aquí a Canarias, sino también desde el Ejecutivo Autonómico están muy pendientes de esa entrada en vigor, como nos adelantabas, del Pacto Europeo de Migración y Asilo. La consejera del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, manifestaba esta semana tras el Consejo de Gobierno celebrado hace unos días que desconocen todavía cómo se va a implantar en el archipiélago ni tampoco en el resto de España. Delgado afirmaba que desde el Gobierno canario se ha insistido al Estado información sobre recursos y sobre todo el plazo de su aplicación, porque a día de hoy aquí en las islas se sigue sin conocer las condiciones concretas del despliegue del pacto. Todavía, recordaba la consejera de Bienestar Social, no ha sido convocada la conferencia sectorial y desconocemos su implantación. El informe aprobado por el Consejo de Gobierno incorpora las aportaciones realizadas el pasado 13 de abril por los miembros del Foro Canario de Migración, según indicaba Candelaria Delgado. Canarias, como región ultraperiférica y frontera sur de la Unión Europea, ha soportado en los últimos años una elevada presión migratoria con la llegada de más de 165.000 personas entre los años 2020 y 2025. A esa cifra se suma la situación de los menores migrantes no acompañados, que actualmente ascienden a 2.989 bajo tutela del Gobierno de Canarias. Por otro lado, el Consejo de Gobierno, reunido esta semana, ha evaluado las medidas a adoptar en materia educativa, sanitaria y de función pública de cara a la visita del Papa León XIV a Tenerife. Danos más datos, Luis. Sí, han sido unas medidas que se han tomado esta semana, como decías, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrado el pasado lunes en Las Palmas de Gran Canaria, donde, aparte de abordar otros temas, se trató la coordinación de la visita del Papa León. Así lo manifestaba el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en rueda de prensa posterior. No obstante, será, decía, en el marco del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde se establezcan de forma definitiva las acciones que se llevarán a cabo en un contexto de seguridad. Cabello adelantaba que en el ámbito educativo se va a aceptar la petición de la suspensión de la actividad lectiva de manera generalizada el día 11 de junio en Gran Canaria y el día 12 en Tenerife, para responder a criterios de movilidad y seguridad de la ciudadanía ante un acontecimiento tan extraordinario que involucra a una gran cantidad masiva de recursos humanos y técnicos, con un operativo sin precedentes en el archipiélago, limitando así los desplazamientos y colapsos circulatorios. Esta medida, continuaba manifestando el portavoz Cabello, va a ser recomendable al personal de la función pública, quienes podrán prestar servicio en la modalidad de teletrabajo, tanto el día 11 en Las Palmas de Gran Canaria como en Tenerife al día siguiente, 12 de junio, haciendo también extensiva esta recomendación a las empresas y organismos públicos autonómicos
centros ubicados en ambas capitales. Alfonso Cabello adelantaba también las medidas que pondrá el gobierno en materia sanitaria, que organizará un dispositivo con más de un centenar de profesionales y numerosos recursos materiales ante los eventos multitudinarios durante la visita al archipiélago del Papa León XIV. Y nos vamos hoy mirando al libro, porque Canarias tiene y ha tenido presencia en la Feria del Libro de Madrid, con una caseta propia y diferentes actividades para divulgar la diversidad de la literatura insular. Nada más, es todo por esta primera semana de un mes que deseamos y esperamos sea esperanzador y lleno de alegría para todos, sintiendo muy de cerca al sucesor de Pedro. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Gracias, Luis, y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. 5 comunidades autónomas se encuentran en alerta por fenómenos adversos de lluvias torrenciales, tormentas fuertes, calima y vientos intensos. Se trata de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña. Las tormentas serán intensas en las zonas del Pirineo e interior de Barcelona y Gerona. La mar estará alterada en todas las costas españolas, destacando la de Canarias, la costa gallega y la cantábrica. En cuanto a las temperaturas, las mínimas subirán y las máximas bajarán algunos grados. Mañana viernes esperamos una jornada de cielos poco nubosos o despejados y sin lluvias en la mayor parte de nuestra geografía. Únicamente podrían descargar algunas precipitaciones en puntos de la fachada mediterránea peninsular. El viento seguirá soplando con fuerza, especialmente en los dos archipiélagos y en toda la zona mediterránea. Seguirá la mar alterada en todas las costas españolas y las temperaturas bajarán de forma generalizada. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García, y los micrófonos Natalia Otero de Bustos y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.